Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, correcto. Bien. Muy buenas tardes, estimados y estimadas asistentes. Bienvenidos a esta conferencia magistral en el cierre de la primera jornada del primer Congreso de Espacios Propedéuticos y Nivelación Universitaria. En pantalla tenemos la presentación de la Magíster Jessica Monserrate Vélez Lor, docente de la Universidad Técnica de Manabí, con el tema Inclusión y diversidad en las prácticas docentes. La magíster Jessica Vélez cuenta con una sólida formación académica y una trayectoria de más de 10 años en la educación superior. Es licenciada en Ciencias de la Educación, con mención en Contabilidad Computarizada, graduada y titulada por la Universidad Técnica de Manabí. Cuenta con una maestría en Tecnología e Innovación Educativa por la Universidad Casa Grande, así como una maestría en Evaluación de la Calidad y Procesos de Certificación en Educación Superior por la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Actualmente se encuentra cursando un programa doctoral en Ciencias Sociales y Jurídicas con especialización en Educación en la Universidad de Córdoba, en España, centrado en investigaciones sobre la calidad de la enseñanza en educación superior. A lo largo de su carrera ha ocupado puestos claves como coordinadora pedagógica en procesos de educación en línea, especialmente en la nivelación de carrera dentro de la Universidad Técnica de Manabí. Su experticia versa en la formación de metodologías activas para la educación en línea y en el diseño de aulas virtuales. Su experiencia docente abarca tanto programas de pregrado como de posgrado, en modalidades presencial y en línea. Además, forma parte de un grupo de investigación del Centro de Estudios sobre Desarrollo de Educación Superior en el área Acceso, Inclusión e Inserción Laboral. Le damos la más cordial de las bienvenidas a la magíster Jessica Vélez para que pueda insertar el tema anteriormente referenciado. Contará con 40 minutos, de 35 a 40 minutos de tiempo para su exposición y a partir de ahí se generarán las preguntas y respuestas desde su experticia para poder absolver las inquietudes planteadas en la tarde de hoy. Estimada Jessica, bienvenida, un gusto y el tiempo es suyo. Bien, muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer a la Universidad Técnica Manabí por darme este espacio, hablar de un tema muy importante en los actuales momentos, que está de gran auge dentro del ámbito educativo, en el contexto de educación superior. Hoy vamos a hablar sobre la inclusión y diversidad en las prácticas. Si bien es cierto, hablar de inclusión en los actuales momentos es importantísimo, porque hemos visto muchos estudiantes que han sido segregados a lo largo de su trayectoria, de su proceso formativo. Por ende, la exclusión ha emergido con fuerza en las agendas de las políticas públicas a nivel mundial, debido a los crecientes niveles de esta segregación y discriminación en cuanto a los procesos de educación superior y también dentro de la sociedad. Por ende, Tedesco nos dice que existe una relación entre la exclusión social y la parte educativa. Si bien es cierto, la educación hace parte que vayan incrementando estos niveles de igualdad dentro del ámbito educativo. Sin embargo, es necesario que exista una mínima equidad social para que este proceso de formación sea eficiente y exitoso. En los actuales momentos, como mencioné en un principio, hemos visto que hay estudiantes que vienen siendo segregados, discriminados dentro del ámbito de educación superior. Y esto es una limitante que las instituciones han venido luchando día a día en los actuales momentos. Esta segregación se da bien, sea por su etnia, por su género, la procedencia social, su cultura. No solamente estamos hablando de estudiantes con diferentes necesidades educativas especiales, sino que también estamos hablando con estudiantes, aquellos que nosotros los incluimos dentro del aula, pero los excluimos dentro del aprendizaje. Es decir, que como docentes no estamos aplicando estrategias idóneas para poder incluir a este estudiante y que obtenga un aprendizaje significativo dentro de ese proceso de formación.
Por ende, podemos observar que la baja calidad de educación que reciben los estudiantes afectan su nivel de aprendizaje, siendo este un tema de gran auge, un conversatorio para poderlo hablar y dialogar en los actuales momentos, ya que es de vital importancia incluir en el proceso de formación a los estudiantes y que estos estudiantes puedan tener un aprendizaje óptimo y efectivo. Bien. La inclusión como un derecho esencial. La educación es un bien específicamente humano y un derecho fundamental, desarrollándonos como personas y como especie. Paulo Freire nos dice que nosotros somos seres humanos inconclusos, somos seres humanos que no estamos completos. ¿Por qué? Porque el aprendizaje que obtenemos hoy, el día de mañana, ya será un aprendizaje viejo. Es decir, que el día de mañana vamos a obtener otro aprendizaje. Esto lo dice Paulo Freire. El ejercicio del derecho en la educación permite el goce de otros derechos. Es decir, que este es un derecho y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Como todos sabemos, dentro del ámbito educativo, la normativa que regula en este sentido y donde nosotros podemos encontrar parte del derecho de la educación y del derecho a la inclusión está dentro de la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior. Y también esta normativa la podemos encontrar dentro de la Constitución, que es nuestra máxima ley dentro del Ecuador. Para que el derecho de la educación sea garantizado con justicia, se tiene que reconocer y aplicar a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Como les decía al inicio, nosotros en los actuales momentos vivimos dentro de procesos de formación donde existe mucha discriminación en los contextos educativos, sea por falta de recursos, porque no es lo mismo decir igualdad de oportunidades que igualdad de condiciones, donde yo les voy a ofrecer a mis estudiantes, por ejemplo, una clase que tenga recursos tecnológicos, pero si ese estudiante al llegar a su casa no cuenta con aquel recurso, pues obviamente no estoy dándole esa oportunidad de condiciones, porque este estudiante no cuenta con ese recurso y no va a poder tener un proceso de formación efectivo. Por ende, es importantísimo esta parte de la inclusión dentro del aprendizaje. Audrey, directora general de la UNESCO, nos habla también de la parte de la importancia de la inclusión. Ella nos dice que la educación es un derecho fundamental dentro del ser humano y que todos debemos de asegurar y defender aquel derecho, especialmente teniendo en cuenta estas nuevas claves y formas graves que tenemos dentro de la exclusión dentro del proceso educativo. Y sobre todo en la esfera digital. Lo que les comentaba, que en los actuales momentos nosotros tenemos una brecha aquí en cuanto a que no estamos viendo si el estudiante cuenta o no con aquellos recursos digitales para poder tener un proceso óptimo y efectivo dentro de su formación. Ella también nos habla que hay que promover la igualdad de oportunidades, lo que les comentaba, dentro del aprendizaje, sin ninguna distinción de raza, discapacidad, bueno, también en la parte económica, social. Y es importante siempre mantener esta equidad dentro de los procesos de formación para que los chicos se sientan integrados, se sientan partícipes de estos procesos y que no se sientan excluidos, que es lo que no queremos. Es decir, que hay que buscar como docentes estrategias idóneas, acorde a cada una de las necesidades educativas que nosotros podemos encontrar dentro del aula y poderlas adaptar a los estudiantes. Cuando hago referencia a las necesidades educativas, pues recordemos que estas necesidades educativas pueden estar asociadas o no a una discapacidad. Bien, bueno, la UNESCO nos habla también bastante y nos hace énfasis sobre velar porque que cada educando sea valorado, que sea respetado y que pueda disfrutar de un claro sentido de pertinencia. Es decir, que el estudiante se sienta que dentro de este proceso de formación, él pueda tener voz y voto
Es decir, que participe dentro de un proceso de formación y que si el docente por A o B motivo no está de acuerdo con ese criterio del estudiante, pues, ok, respete su criterio, pero sin embargo, le haga valer que sí, su respuesta pues también es valiosa dentro del aula, dentro de este proceso. Un enfoque de la inclusión que complemente también a todos sin excepción. También significa abandonar esta etiqueta estigmatizadora impuestas a los niños, que generalmente pasa dentro del aula. Vámonos ahora con el ejemplo de nivelación en estos espacios propedéuticos. Nosotros tenemos diversidades dentro del aula. Una de las diversidades que hemos encontrado, aparte de las diferentes necesidades educativas especiales, son los chicos o los estudiantes privados de la libertad. Lo que nosotros comúnmente les decimos los PPLs. Estos estudiantes pues tienen también la oportunidad de tener una educación de calidad, donde se puedan integrar y donde ellos sean incluidos dentro de este proceso de formación. ¿Cómo se trabaja con ellos? Generalmente, cuando hay trabajo, por ejemplo, en grupos, porque en las actividades individuales generalmente no hay mayor dificultad, pero con ellos sí hay un poco, hay que rehacer estas actividades cuando se trabaja de manera grupal, ya que como ustedes saben, ellos están privados de la libertad y no pueden tener mayor interacción en un horario específico con sus demás compañeros. ¿Cómo interactúan ellos? Ellos pues se les hace o se les forma que trabajen con el mismo grupo de los privados de la libertad, haciendo pues que no se los excluyan de este trabajo en equipo, para que puedan compartir ideas, para que puedan debatir entre ellos mismos y que esta estrategia del trabajo colaborativo no se pierda y que también se los incluya dentro de estas actividades. La educación inclusiva se esfuerza también por identificar y eliminar todas las barreras que impiden acceder a la educación y trabaja también en todos los ámbitos, desde el plan de estudio hasta la pedagogía y la enseñanza. Lo que les comentaba, pues un docente al inicio de su proceso de formación, cuando va a iniciar una clase, es necesario que haga un diagnóstico para conocer cuál es el contexto. Yo siempre digo, para conocer cuál es el público con quienes voy a trabajar. Entonces, yo cuando realizo un previo diagnóstico, puedo conocer si mi grupo tiene alguna necesidad, sea esta asociada o no a una discapacidad, y puedo ver esa diversidad que encuentro dentro del aula. Y a partir de esa diversidad, como docente, pues yo puedo armar mi plan de estudio, puedo armar mi metodología, mis estrategias que voy a aplicar dentro de esa clase. Entonces, es importante siempre tener en cuenta ese diagnóstico para nosotros poder incluir a los chicos dentro del proceso de formación y que se los incluyan en el aprendizaje, no solamente en el aula. Tal como lo termino aquí en esta última línea, donde menciono que muchos estudiantes están incluidos en el aula, pero están excluidos en el aprendizaje. Bien, aquí vamos a participar un poco para aquellos participantes que están de forma virtual y de forma presencial. Sí me gustaría saber ustedes qué observan en estas imágenes. Si ustedes pueden visualizar, aquí tenemos 3 momentos diferentes o 3 siglos diferentes. Me gustaría saber qué vemos en la primera imagen. Por ejemplo, tenemos el siglo XIX, el siglo XX y tenemos el siglo XXI. ¿Qué vemos en cada una de las imágenes? ¿Alguien que quiera participar? Ok, ahí vemos al profesor, ¿verdad? En el siglo XX, claro. Pero también vemos al profesor, ¿verdad? También está el profesor al frente. Y en el siglo XXI está, está también el profesor, pero también ya se ve que aparentemente están integrando alguna metodología con herramientas digitales, sí. Pero ¿cuál es la finalidad de estas imágenes? Es que ustedes visualicen que nosotros, al menos desde mi experiencia, veo que seguimos repitiendo patrones. El docente al frente, el estudiante atrás recibiendo clases, y no hay esa interacción, exacto, no hay esa igualdad, como lo dicen por allá el público,
para poder interactuar con ese proceso de formación. O no hay, por ejemplo, un docente que esté en el patio probablemente interactuando con las plantas. Eso también va a depender de la clase, del tema y obviamente de la materia que yo esté impartiendo. Pero estas imágenes van más allá de eso, a reflexionar un poquito, que nosotros seguimos trabajando con modelos del 2019, con docentes que han sido formados en el siglo XX y con estudiantes que están en pleno siglo XXI. Entonces, más bien esto es como reflexión, para ver dónde nosotros estamos fallando o qué estamos haciendo bien para seguir replicando. Esto es importantísimo tomarlo en cuenta. Y bueno, a manera de reflexión, para nosotros hacer conciencia, sé que aquí hay muchos docentes conectados, también están de forma presencial, y más bien para hacer conciencia de cómo estamos trabajando con nuestros estudiantes, qué es lo que estamos haciendo diferente, qué estamos incluyendo a nuestros estudiantes en el proceso de formación, en el proceso de aprendizaje, no solamente en el aula, sino en la parte de ese aprendizaje significativo que nosotros queremos lograr con nuestros estudiantes, indiferentemente si tienen alguna necesidad educativa especial o no. Bien, una vez que hemos reflexionado un poco sobre esta imagen, es importante hablarles un poco sobre los tipos de generaciones que nosotros nos encontramos en los actuales momentos y bueno, y que ya han ido pasando algunas generaciones. Antes de hablar de estos tipos de generaciones, es importante darles a conocer del por qué se hablan de los tipos de generaciones. Hablamos de los tipos de generaciones desde la parte empresarial, desde la parte del marketing. ¿Por qué? Porque ellos se vieron en la obligación de saber qué es lo que al cliente le gusta, qué es lo que el cliente consume, cuáles son las características de cada una de las generaciones. Y como ustedes saben que siempre lo bueno se copia y se repite, en este caso se está aplicando también dentro del contexto educativo, dentro del ámbito educativo. Entonces, dentro del ámbito educativo vamos a ver estos tipos de generaciones. Tenemos la primera generación, los análogos o los analógicos. Esto los llamamos los baby boomers. Estas fechas, si bien es cierto, son aproximados. Esto va a depender de quién haya escrito la información. Si ustedes van al San Google, como les digo yo, van a encontrar diferentes años, pero son aproximados, por si acaso vayan a hacer la búsqueda de ustedes en el Internet. Entonces, los baby boomers están de 1946 a 1964. ¿Cuáles son las características de ellos? Que son conservadores, que son ordenados, que ellos escuchaban noticias o también se educaban con la radio. Ellos guardaban información en un disquete. Ellos, su tecnología dentro del hogar era el televisor y era blanco y negro, porque yo sí me acuerdo haber tenido todavía un televisor blanco y negro de mis padres. Entonces, era un poco más complejo y muy diferente a los actuales momentos. Aquí, por ejemplo, eran grandes lectores. Entonces, ¿yo cómo podría trabajar con ellos? Probablemente yo si les doy un artículo, sí los van a leer, ¿verdad? Con ellos, probablemente si uso esa estrategia de leer un artículo, voy a obtener yo resultados positivos, porque son de esta generación. Pero si nos vamos a la siguiente generación, que les llamamos la generación X, que son los inmigrantes digitales, que van desde 1965 a 1980, probablemente ya tengamos un poco de cambio, porque ellos ya tienen un enfoque de preparación académica, ellos ya pasan una niñez donde sí tuvieron esa experiencia de la radio, pero que también ya hay la posibilidad o hubo la posibilidad de tener un dispositivo electrónico, de tener tal vez el Internet. Porque, por ejemplo, en esos años, yo no nacía todavía, pero, en esos años asumo que el Internet era muy escaso y era muy caro, muy costoso. Y tal vez una computadora o un dispositivo tecnológico también era no lo podíamos alcanzar, muchas personas. Ellos, obviamente, guardaban la información ya en un pendrive. Aquí ya se vio un poco más el pendrive y, bueno, tenían gustos por las manifestaciones culturales. Esto más depende del contexto y el entorno donde fueron creciendo. Pero, ¿cómo le podemos enseñar a ellos? A ellos probablemente, si le ponemos una herramienta digital, probablemente van a ser lentos. Y disculpen la palabra, pero van a ser lentos.
¿Por qué? Porque ellos vivieron esa pequeña transición, exacto. Probablemente están aprendiendo, pero no tienen esa habilidad, esa destreza como un alfa, que lo vamos a ver más adelante. Vamos con la siguiente generación, la generación Y, o también la millennial, o los millennials, que va entre 1981 y 2000. Ellos son emprendedores, esta soy la generación, esta soy yo. Esta es mi generación. Este es el alto uso de los dispositivos móviles, el alto manejo de la tecnología, y bueno, ellos tienen rechazo a los medios tradicionales. Estos son generalidades, no es decir que todos al 100% tengan estas características, pero son generalidades comunes de esta generación. En mi caso, vamos con mi ejemplo, que yo soy de esta generación. A mí me gusta usar herramientas digitales. Yo soy un poco rápida, no digo rápida porque ahora tenemos estudiantes muy rápidas, pero trato de ser rápida. Probablemente otros de mi generación les falte un poquito esa rapidez, pero tenemos que ir pensando, si somos docentes de esta generación, cómo podríamos trabajar, ¿no? Aquí podríamos combinar tal vez un poco de cosas tradicionales, tal vez no, tal vez ya implementar herramientas digitales, pero poniendo o conociendo que pueden ser un poco lentos estos estudiantes. Aquí tenemos otra generación, que es la generación Z, o la generación que se la conoce como la generación de cristal. ¿Por qué de cristal? Porque dicen que los de la generación X, como no podían tener internet y computadora, le dan todo a sus hijos de la generación Z. Como yo no tuve computadora, mi hijo sí. Como yo no tuve internet, mi hijo sí. Entonces, por eso le llaman generación de cristal, porque no se les ha dejado aprender a vivir, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es la característica de esta generación Z? Que va del 2001 al 2016, que tienen acceso a Internet. Ellos son 100% digitales, que tienen un alto manejo de las TIC, que generan nuevos contenidos. Y bueno, en este entonces estaba Snapchat, todavía está el Twitter, el Instagram. En esta generación, el TikTok ya va en la otra. Bien, y esta generación es la que, bueno, ya pasó, y ahora tenemos una generación totalmente nueva y que está en construcción, todavía está, porque unos dicen que es a raíz del 2016, otros dicen que es a raíz del 2010 en adelante hasta la actualidad, y a esta le denominamos generación alfa. ¿Cuál es la característica de ellos? Estos son los influencers, son los famosos influencers. ¿Por qué? Porque usan TikTok. Ahora todos los estudiantes, TikTok, TikTok, TikTok. Bien, aquí les voy a dar un ejemplo. Si ustedes tienen estudiantes que vienen de esta generación alfa, ¿cómo ustedes podrían trabajar, por ejemplo, con una generación que solo sea muy rápida y que le guste trabajar con TikTok? ¿Cómo? Ah, ya, muy bien. Muy bien. Ya, miren, yo les voy a dar un ejemplo de cómo yo trabajaría. Por ejemplo, si es en una clase de lengua o algo de historia, se me ocurre, yo les pondría a hacer TikTok y digo, yo les voy a dar un autor a cada uno, un autor a cada uno. Por ejemplo, si es en historia, Simón Bolívar. Tú vas a crear una cuenta en TikTok de Simón Bolívar y tú vas a ser Simón Bolívar. Entonces vas a tener, obviamente, el estudiante, aunque no se dé cuenta, va a tener que buscar toda la historia de Simón Bolívar. Pero como él lo va a hacer a través de TikTok y él va a ser el influencer de Simón Bolívar, le va a gustar, probablemente, porque podemos también, existen las posibilidades de aquellos de la generación alfa que no le guste este tipo de elementos, de herramientas. Pero sí hay formas de trabajar de una manera diferente, con estudiantes diversos, que eso es lo que generalmente quiero que quede claro el día de hoy. Bien, y ahora vamos a hacer una pequeña dinámica. Quiero que saquen los teléfonos. Y si no, los que tienen y los que están conectados, no es de la generación alfa. No. A ver, los que pueden y escaneen el código. Y bueno, la pregunta, solo tienen que responder una sola palabra. Dime de qué generación eres y te diré cómo aprendes. ¿De qué generación son? A partir de la explicación que vimos, quiero saber de qué generación, qué tipo de generación tenemos aquí de forma presencial
y también de manera en línea, de forma virtual. Entonces, damos ahí un minutito para seguir y al final vamos a ver las respuestas, pero necesito que lean el código. Vamos a ver aquí, yo me imagino que los de la generación alfa y los de la generación Z ya leyeron el código. Asumo, vamos a ver, igual. Muy bien. Listo, listo. Igual ustedes contesten, vamos a seguir con la exposición. ¿Cómo? Pero es allá, que ella va a presentar allá, la respuesta, ¿verdad? Sí, después, pero ustedes tienen que responder. Sí, ya, la respuesta le va a llegar a ella. A ver, bueno, una vez que ustedes ya, espero que hayan logrado escanear el código QR, hayan dicho de qué generación son, vamos a seguir y al final vamos a ubicar los resultados para ver qué tipo de generación tenemos en este congreso. Aquí les he ubicado algunos aspectos que debemos de tener en cuenta en una clase diversa. Como ya les he hablado de la clase diversa, como ya les he hablado que es importante incluir a los estudiantes para que puedan obtener un aprendizaje idóneo, un aprendizaje significativo, es importante hacer algunas estrategias que probablemente como docentes no nos damos cuenta a la hora de iniciar una clase. Por ejemplo, si yo llego como docente y les digo, buenos días, ese mismo ánimo yo lo transmito a mis estudiantes, pero si yo vengo y digo, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? O sea, los estudiantes hasta se despiertan si están dormidos. Probablemente sigan dormidos, pero lo que queremos es que también desde ahí vayamos cambiando para poder incluir a nuestros estudiantes y que ellos tengan esa motivación, porque a veces ellos no aprenden, no porque no quieren, sino porque la clase no es motivante. Entonces, eso es algo que probablemente como docentes nosotros no nos demos cuenta, pero que sí influye en la forma desde cómo ingresamos nosotros al aula. Por ejemplo, desplazarnos, movernos, dejarlos mover también a los estudiantes. Y el otro punto, que es muy importante, es implementar aprendizajes activos. Este tema sí que se ha hablado y que obviamente sería para hablar en otra conferencia de largo. Sin embargo, aquí lo voy a hablar a breves rasgos sobre este aprendizaje activo que podemos incluir nosotros dentro del aula. Hemos hablado mucho de la gamificación, del aprendizaje basado en problemas, del aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida. Son estrategias que nosotros podemos implementar de alguna u otra forma con nuestros estudiantes para poderlos motivar y también para poderlos incluir en ese proceso donde ellos están inmersos. Como son activos digitales los que generalmente tenemos, pues podemos incluir este tipo de estrategia de vez en cuando para poder captar la atención de ellos y que ellos puedan aprender, incluirlos en el aprendizaje. Aquí también les he ubicado un cuadrito donde me parece muy pertinente tomarlo en consideración. Somos el 10% de lo que leemos. Somos el 20% de lo que escuchamos, el 75% de lo que vemos y oímos y el 90% de lo que hacemos. Es decir, si yo tengo un grupo de estudiantes que generalmente son de generación actual, de generación Z, de generación probablemente millennial o generación alfa, yo no les voy a dar una lectura. Yo les voy a dar algo que puedan ver y algo que puedan oír, porque los de esa generación son más visuales, son más auditivos. Entonces, por ahí tengo que empezar a cambiar, pero tampoco le voy a dar una conferencia de 1 hora, porque probablemente el estudiante a los 10 minutos ya perdió la motivación de ver ese video. Entonces, es importante también saber qué es lo que yo le voy a dar a mis estudiantes y saber cómo utilizarlo, cómo implementarlo, cómo aplicarlo con ellos para que puedan, para que no pierdan la motivación durante ese proceso de formación. Bien, bueno, y finalmente les he ubicado esta pequeña frase también para reflexionar. Enseñar sin saber cómo funciona el cerebro es empezar a fracasar. Es decir, que nosotros debemos de iniciar con un diagnóstico para conocer a nuestros estudiantes, porque si no sabemos cómo piensan ellos o en qué contexto están, nosotros no podemos
planificar nuestra clase de una forma idónea donde vayamos a aplicar estrategias que nos vayan a funcionar. Y lo que siempre digo, lo que me funciona a mí, probablemente a María, a Pepito no le funciona, porque tiene diferente público, diferentes estudiantes. Sí. No. Bien, Otra vez. aquí tenemos algunas características innovadoras para trabajar con estudiantes diversos. Esto lo podemos hacer dentro de una clase presencial o una clase online o una clase o un aprendizaje combinado o un B-Learn, que es un aprendizaje mixto. Primero les he ubicado el aprendizaje adaptativo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber conocer a nuestros estudiantes para que ellos puedan aprender de una forma personalizada de acuerdo a las necesidades del estudiante. Por ejemplo, yo cuando trabajo en aulas virtuales, lo que hago es que siempre les pongo a mis estudiantes textos, videos y esos videos que vayan con subtítulos. Es lo más básico. Obviamente trabajo con otras herramientas que son más interactivas, pero les hago este pequeño ejemplo para que ustedes vean que desde ahí estoy haciendo que ese aprendizaje sea un poco más personalizado. Porque si al estudiante no le gusta el video y le gusta leer, se va a ir por la lectura. Si no le gusta leer, se va a ir por el video. Y bueno, y si ya no le gusta nada, no va a aprender. Esa es otra cosa. Bien, también está la parte de la interactividad. Realizar actividades que motiven, que enganchen a los estudiantes a seguir aprendiendo, a que no estén en el celular, a que presten atención durante toda la clase, a que no pierdan el interés. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo es importante, no siempre se lo va a aplicar, pero sí es importante este aprendizaje social, este aprendizaje de debate, porque lo que conoce Juanito, probablemente María no lo conoce, y si ellos hacen esa consolidación de conocimientos, van a aprender algo nuevo. Entonces, esta parte es muy importante. El acceso y la flexibilidad. Aprender en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto de aquí también es muy importante. No necesariamente el aprendizaje debe ser dentro del aula. Nosotros a nuestros estudiantes también le podemos dejar ciertas actividades con ciertas, por ejemplo, objetos virtuales, con ciertas herramientas, donde ellos puedan interactuar con otras, con juegos académicos, tal vez juegos educativos, donde no pierdan el interés por la materia y ellos se vayan enganchando y de una u otra forma pues vayan retroalimentando esa parte de su conocimiento. La evaluación y la retroalimentación. Esto es una de las partes que yo considero muy importante, porque muchas veces nos olvidamos la parte de retroalimentar y que los escuché en algunas ponencias anteriores que me antecedieron, algunos compañeros. Es importante la retroalimentación en todo momento, sea en una clase presencial o en una clase virtual. Porque si mi estudiante, por ejemplo, yo le califiqué y le subí una nota de 10, el estudiante necesita que le diga felicitaciones, muy bien, excelente. ¿Por qué? Porque eso es una motivación aunque haya obtenido el máximo de la nota. Si mi estudiante se saca 5, es necesario decirle, bien, pero te faltó mejorar en tal cosa. ¿Por qué? Porque una vez que el estudiante obtiene ese feedback o esa retroalimentación, el estudiante va a obtener ese aprendizaje significativo, va a decir, ok, me equivoqué en esto, la próxima ya no lo voy a hacer diferente, pero sí obtiene ese aprendizaje. Entonces es importante esa retroalimentación del docente, incluirlo dentro del aula, no solamente es incluirlo como tal, sino incluirlo dentro del aprendizaje, que él pueda aprender y consolidar esos conocimientos dentro de un entorno, sea virtual o sea presencial. Bueno, y finalmente estos entornos inmersivos. Estos entornos inmersivos, ya hablamos un poco más de la virtualidad, donde podemos incluir simulaciones, por ejemplo. Hay algunas herramientas como Second Life, es una herramienta sumamente novedosa, donde yo le puedo decir a mi estudiante, estando en cualquier lugar, aquí también aplica lo del acceso y flexibilidad. En cualquier lugar y en cualquier momento, que también lo conocemos como ubicuidad, aquí aplica en esta herramienta. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a mi estudiante, conéctate en tal salón, pero de forma virtual. Entonces todos nos encontramos en un salón, aunque esté en diferentes partes del país, y voy a tener ese encuentro académico y puedo debatir dentro de estas simulaciones.
Bueno, otras simulaciones también las encontramos como en las materias prácticas, en matemáticas, en química, en física. Eso también depende del tema que yo les quiera enseñar a mis estudiantes. Bien. Bueno, y aquí les voy a mostrar algo de forma rápida. Esta es un aula virtual común y corriente, donde tenemos pestañas, donde tenemos aquí algunos textos. Y bueno, como esta es una materia que habla un poco de tecnología educativa, yo siempre trato de hacerla innovadora. Esta es una de mis aulas, pero la trato de hacer innovadora y mis estudiantes sí se enganchan un poco con la clase. Sin embargo, sigue siendo un desafío para mí como docente y para muchos como docentes mantener ese enganche de los estudiantes dentro de un entorno virtual. Este es un ejemplo de un entorno virtual con una estrategia que apliqué, una que les enseñé del aprendizaje activo, que era la gamificación. Y acá, en la otra diapositiva, vemos la misma materia con los mismos contenidos, pero de diferentes maneras. Para que ustedes vean que desde ahí hay una diferencia. En la anterior tenemos una que tiene pestañas, en la siguiente ya no tiene pestañas, tiene sesiones y es un caminito, si se dan cuenta. Aquí les voy a dar un ejemplo de gamificación y les voy a hablar a breves rasgos qué es gamificación, que es una de las estrategias que nosotros podemos implementar para incluir a nuestros estudiantes dentro de esos aprendizajes. La gamificación no es un juego, no necesariamente es un juego, pero incluye elementos de un juego, como las mecánicas dinámicas, las insignias, los componentes, bueno, y todos estos elementos que son partes de un juego y que me permiten complementar una clase de manera diferente. Por ejemplo, aquí iniciamos por sesiones, y esto lo trabajé con estudiantes universitarios, donde era la historia del Capitán Morgan. Cada sesión estaba sellada, restringida. Y en la anterior, perdón, en esta de aquí no estaba restringida, pero ellos tenían la posibilidad de desarrollar sus actividades en 2 meses. En esta tenían la posibilidad de desarrollar sus actividades en 2 meses también. Sin embargo, la desarrollaron en 2 semanas. ¿Por qué? Porque la gamificación en esta, como está diseñada de esta forma, se volvió competitiva. Porque aquí habían 15 niveles, donde el primer nivel era principante y el último era brigadier. Ellos iban iniciando su camino, hacían sus actividades, hacían también unas actividades con herramientas innovadoras y se les habilitaba la siguiente sesión. Y así sucesivamente con cada una de las sesiones. Y por ejemplo, dentro de la gamificación existe la parte de la narrativa, que es importante cómo yo le voy a narrar la historia a mi estudiante para que se enganche. Y aquí tengo el ejemplo. En la sesión 1 decía, Isla del Comienzo. En esta primera etapa nos encontramos en la misteriosa Isla del Comienzo, donde se nos presenta el desafío inicial. Los estudiantes deberán demostrar sus habilidades en un juego de introducción que pondrá a prueba sus conocimientos. Y le dice, genial, ahora eres principiante porque recién ingresado en la sección 1, que es nivel 1. El objetivo es llegar a brigadier, que es nivel 15. Y así sucesivamente se le iba narrando una historia y el estudiante se iba enganchando. ¿Cuál fue la estrategia para que ellos terminaran en 2 semanas? Porque yo después les hice una encuesta y ellos me dijeron, porque se empezaban a preguntar, ¿y tú en qué nivel estás? Yo estoy en el nivel 5. Ay, no, pues una vergüenza estar en nivel 1. Entonces, cuando el aprendizaje se vuelve competitivo, es muy diferente y se vuelve también enganchador. Entonces, este es un ejemplo que yo lo hice y que sí me funcionó. Y ya les voy a mostrar unos resultados rápidos. Estos son dentro del aula. Son 37 estudiantes con aula gamificada y 37 estudiantes que no tenían el aula gamificada. Las diferencias no son tan diferenciadas como tal. Sin embargo, sí hubo diferencias. En las notas, pues, de los 37, en un promedio total de los 37 estudiantes, el promedio general fue 40 puntos. Y en el aula gamificada lograron subir su puntaje de 45 puntos. Por si acaso, esta es la misma cantidad, son los mismos estudiantes.
solo que esta fue en un ciclo y este fue en segundo ciclo, que generalmente los chicos en segundo ciclo lo que hacen es que, bueno, me faltan 20 puntos, solo paso o solo hago las actividades para completar los 20 puntos. En este caso no sucedió aquello, sino que ellos se sintieron motivados, probablemente con la estrategia, y lograron subir ese promedio. Bien, ahora sí nos vamos a la aplicación para ver los resultados de qué tipo de generación tenemos. Ahí están. Bien, aquí tenemos, ay, no más ver. Ya para finalizar, ya estamos llegando a la parte final, podemos ver que dentro de esta conferencia tenemos diversidad también. Tenemos de generación X, tenemos hasta la de generación de cristal, de la Z, los millennials. Bueno, aquí también me han puesto hasta los años de la generación Y y esta D, no sé qué generación será, si es una generación. Ah. Bien. Para finalizar, ya, o sea, esta dinámica la hice para que ustedes logren ver que dentro de un aula, así como ahora tenemos diversidad de estudiantes o de participantes, dentro de un aula también tenemos estudiantes diversos. Es decir, que nosotros, como docentes, debemos saber aplicar las estrategias para esos estudiantes diversos. Y para ello, pues debemos hacer un diagnóstico para tener esa igualdad de oportunidades, esa igualdad de condiciones y poder aplicar estrategias idóneas y correctas que vayan a incluir al estudiante, no solamente en el aula, sino en un aprendizaje significativo. Hasta aquí ha sido mi conferencia. Agradezco muchísimo por la participación. Ahora sí, les voy a dar espacio, vamos a dar espacio para las preguntas. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos a la magíster Jessica, creo que ha hecho una buena presentación de su tema, nos ha motivado y también hemos estado alerta a lo que ha estado pronunciando. Como ya lo dijo ella, pues vamos al paso a las preguntas que surjan dentro de los participantes que tenemos de forma virtual y de manera presencial. Así que, por favor, se hacen notar sus preguntas para que nos responda nuestra conferencista. Ok, Daniel nos pregunta, usted habló de que no todos tienen el mismo recurso, pero ¿qué pasaría de los estudiantes que tienen retraso de aprendizaje? ¿Qué recurso sería eficaz de utilizarlo? Bien, muchas gracias, Daniel. Interesante tu pregunta. Bien, si bien es cierto, como lo mencioné, dentro de un aula nosotros tenemos estudiantes diversos y también tenemos diversas necesidades educativas, sean estas asociadas a una discapacidad o no. En este caso, cuando son asociadas a una discapacidad, tenemos, por ejemplo, me imagino que fue de aprendizaje que me dijo. Porque cuando tenemos una necesidad educativa, en este caso, de problemas de aprendizaje, sea bueno, dislexia, de acuerdo a qué tipo de problemas, aquí tenemos que identificar primero el problema. Identificar, por ejemplo, si mi estudiante tiene algún problema de, qué sé yo, de discapacidad intelectual, en este caso, porque tiene esa discapacidad de un 40%, yo aquí tengo que trabajar de forma individual con mi estudiante, saber hasta dónde puede llegar él, hacer un previo diagnóstico, pero ya identificarlo de forma individual. Por ejemplo, hay estudiantes, vámonos dentro del caso de nivelación. Dentro del caso de nivelación siempre nos han llegado estudiantes que muchas veces no saben ni leer ni escribir. Entonces, para eso existe un grupo de personas que están justamente capacitadas para identificar este tipo de personas y obviamente estas personas que pueden ser las trabajadoras sociales, que pueden ser las psicólogas, dan un reporte al docente y ese docente, de acuerdo a esa identificación de características que ha tenido el estudiante, pues se le adecúa una clase. La pregunta es muy general y si es de una materia,
tendría que primero identificarse, vuelvo y repito. No puedo dar a qué tipo de recursos o qué tipo de estrategias puedo utilizar, porque puede ser un estudiante con discapacidad visual, aquí ya tendría que ser otro tipo de, por ejemplo, como videos, si es discapacidad ah, auditiva, ya también tendría que hacerlo más visual. Entonces, depende del tipo de necesidad educativa que tenga el estudiante para poder yo implementar o adaptar algún tipo de recursos con los chicos, con los estudiantes. Muchas gracias. Pues de aquí el público tenemos también otra pregunta. ¿Cómo podemos llamar inclusión educativa a un estudiante que no tiene con quién dejar a su bebé? Bueno, realmente estos son temas que nos pasan siempre en la parte de formación. Creo que estamos aquí en Quito, en la sede de Quito, también pasa en Puerto Viejo. Creo que dentro de la Universidad Técnica de Manabí, yo como docente, he tenido esos casos donde existen ya madres de familia que no tienen dónde dejar a su bebé y que sin embargo ahí viene más que la parte de inclusión, la parte humana, donde uno como también como madre le dice, ok, ingrese al aula, ponga atención mientras el bebé o la niña no me interrumpa. Yo puedo atenderlo, puedo incluirlo dentro de ese proceso para que ella no se sienta excluida por tener su bebé afuera o no pueda ir a su clase. Puedo utilizar diversas estrategias, pero aquí, vuelvo y repito, viene más la parte humana del docente, porque realmente, como ustedes saben, que dentro de una normativa, pues no existe que yo como madre de familia vaya al aula a recibir clases, pero sí viene la parte humana del docente para poder incluir a esa estudiante dentro del proceso de formación y que no pierda su clase como tal. Claro, eso es verdad que es importante la parte, como usted dice, humana, ¿no? Porque también tenemos estudiantes que de repente tienen, no les tiene, ¿quién les retira el niño a las 12:30 y tenemos clase hasta la 1? ¿No? Ellas piden también permiso, ¿no? Salir un tiempo antes y creo que ya el docente actúa, como dice usted, desde la parte humana. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas, ¿sí me escuchen? Hola, no sé si me escuchen, por Ok, favor. Hola, buenas tardes. Dice, excelente presentación. Quisiera hacer una pregunta. ¿De qué manera la inteligencia artificial podría contribuir a reducir las brechas de discriminación educativa en personas con discapacidad? Bueno, realmente la parte de inteligencia artificial tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. He visto, por ejemplo, los diferentes sistemas que ya cuando hablamos de inclusión, los sistemas alternativos y aumentativos que se dan dentro de la parte de inclusión, donde estos sistemas aumentativos y argumentativos son aquellos que no se dan a través del lenguaje hablado, sino a través del lenguaje de señas, a través de las herramientas digitales, y existen herramientas que nosotros podemos utilizar e incluir a estudiantes con estas necesidades educativas especiales. Entonces, por ejemplo, hay herramientas que me permiten que mientras yo estoy hablando como docente, hay una herramienta que se llama Yo Leo. Esa herramienta va transcribiendo de forma escrita para que el estudiante que tenga alguna discapacidad, por ejemplo, auditiva, pueda ir leyendo. Entonces, sí existe y esto está justamente enfocado en los sistemas alternativos y aumentativos, ya cuando hablamos eh, netamente en la parte de inclusión educativa. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, maestra Jessica. Bueno, yo tomo la palabra. Tuvimos que para identificar si está, identificar la materia, ¿no? Supongamos que fuera una materia aplicada, no descriptiva, sino aplicada. En caso de química, se utilizan muchos recursos y operaciones, para aplicar algún producto o reactivos. Ya sabemos que damos las clases virtuales, ¿no? Una persona con discapacidad, ¿cómo se le puede ayudar en base de que ellos deberían reducirse a hacer eh, ¿cómo se llama? Problemas analíticos químicos.
tiene una discapacidad de recurso mental. Bueno, realmente cuando hablamos nosotros de estudiantes con discapacidad intelectual es un tema bien complejo. Por ejemplo, primero hay que ver qué grado de discapacidad intelectual tenga, porque probablemente si tiene un 80%, que es muy alto, va a ser muy complejo por más actividades que yo incluya o por más herramientas que yo obtenga con el estudiante. Entonces, por eso siempre, y vuelvo a la respuesta del inicio, siempre es bueno identificar cuál es el problema, cuál es el porcentaje que tiene el estudiante, porque probablemente con un 80% el estudiante tenga otras habilidades y destrezas desarrolladas y yo pueda incluir otras actividades que sí estén acorde a él. O probablemente este estudiante no esté apto para seguir esa carrera, que probablemente aquí va a haber mucha polémica porque vamos a decir, no estamos incluyendo al estudiante, pero si el estudiante no logra pasar, tampoco es bueno que se le regale la nota. Entonces siempre es bueno identificar y ver cuáles son las habilidades que tiene desarrolladas. Si el estudiante tiene alguna habilidad que sí le permita y que se le puede incluir alguna adaptación con alguna herramienta, que sí las hay, se lo hace. Pero si el estudiante no da un paso al frente, no le permite por su misma discapacidad, pues lamentablemente el estudiante perderá la materia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que también hay que entender la parte de personas con discapacidad y las personas que nos llamamos normales, ¿no? Porque se piensa que la inclusión educativa es solamente para las personas con discapacidad, más no así, ¿no? Estamos inmersos todos dentro de la inclusión educativa, pero es el concepto que está equivocado de parte de algunas personas y no se entiende que la inclusión va para todo, en todos los aspectos, como la pregunta que se hizo de una señora que tiene su niño y que normalmente puede estudiar de acuerdo a las condiciones, ¿no? Quiero felicitar en este momento a Jessica por su intervención. Voy a hacer más que una reflexión, o una pregunta, una reflexión muy importante y al mismo tiempo, si se puede responder con mucho gusto. Miren, yo como maestro me he dado cuenta que cuando he querido trabajar en equipo, y aquí hubo una parte muy esencial, el trabajo en equipo, tenemos estudiantes con un propósito que a veces no lo contemplamos en su mente, porque se le hace difícil conseguir un amigo, se le hace difícil estar dentro de un grupo que muchos de los grupos son afines, ¿ah? ¿Y qué pasaría con un estudiante que no desea trabajar en equipo? Eh, Le dejamos la oportunidad de trabajar solo, individualmente, es lo mejor para el estudiante. Yo entiendo que la pregunta es bastante amplia para responder, pero sí me gustaría conocer tu opinión. Muchas gracias, licenciada Williams. A ver, realmente voy a responderle bajo mi experiencia. Yo trabajo mucho en equipo y hay estudiantes que no les gusta trabajar en. Yo siempre les digo, es importante el trabajo en equipo, pero si ustedes lo quieren hacer individual, no les obligo. Sin embargo, aquí va la estrategia que vaya aplicando el docente a las diversas estrategias que aplique durante esa formación, donde el estudiante va a irse formando con el mismo docente. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer actividades, puedo hacer concursos donde lo vaya integrando poco a poco a ese estudiante y así vaya amando al trabajo en equipo. Pero así a primera vista yo no puedo obligarlos a trabajar en equipo. Desde mi experiencia nunca lo he hecho, pero al final terminan trabajando todos porque el docente tiene un rol importante aquí, integrar a todos los estudiantes para que logren trabajar en equipo, porque ya los vimos, pues el trabajo en equipo es un aprendizaje social donde todos comparten ideas y aprendemos de todos.
¿Nadie más? ¿Me pregunta? Ok, agradecemos a la magíster Jessica por su excelente presentación el día de hoy, por ese tema que está en auge también acá y como lo hemos visto, pues que es importante dentro de la educación superior, ¿no? Gracias por las preguntas presentadas, gracias por las respuestas también dadas. Y no nos queda más que agradecer a nuestro público que tenemos a través del internet, de la pantalla, ¿verdad? Que los presentes acá por esta jornada de este primer día de nuestro congreso. Entonces, una vez más decirle gracias, pues, y que también los esperamos el día de mañana a la misma hora que empezamos hoy día y por estos mismos canales que hemos tenido hoy día, con nuevos temas, nuevos ponentes y nuevos conferencistas con temas, como lo hemos visto hoy día, de mucho interés y que nos permite estar en un crecimiento intelectual a la par con cualquier otro país del mundo, ¿no? Entonces, gracias a todos nuevamente y nos estamos viendo el día de mañana.